Hola, yo soy Juan Carlos Quesadas, escritor básicamente de literatura infantil, aunque tengo un libro de cuentos para adultos que se llama Fotografía de la página 14, pero básicamente me especializo en escribir para los niños porque me parece que es un público muy interesante, es un público que está buscando muchas cosas en la lectura, entonces es un reto muy importante escribir para ellos. Y recientemente acabo de ganar el premio Barco de Vapor, la edición del 2012, con un libro que se llama Desde los ojos de un fantasma. Pues este libro nació de un viaje que hice a Lisboa. Me gustó mucho la ciudad, caminar por ella. Iba, digamos, buscando los rastros de Pessoa. Y no es difícil encontrarlos en Lisboa porque en cualquier esquina vas encontrando algo que te remite a la obra de este autor que a mí me gusta mucho. Y entonces regresé de ese viaje, hice algunas notas y después me puse a escribir. Dije, bueno, pues voy a escribir acerca de mis experiencias en Lisboa y tuve una frase que decía más o menos, no es difícil caminar por Lisboa sin encontrar la presencia de un fantasma. Me pareció que Lisboa completa era una ciudad fantasma y a raíz de ahí nació este libro, que como digo tiene que ver mucho con Pessoa, con los lugares que frecuentaba, con el Café La Brasileira, por ejemplo, y con diferentes paisajes de la ciudad de Lisboa, que ya no necesariamente tenían que ver con Pessoa, pero que a mí me atrajeron mucho durante mi primer viaje. Luego fue tanta la adoración que sentí hacia esa ciudad, fue tan importante la influencia que tuvo en mí, que regresé antes de finalizar el libro para cerrar cosas conmigo mismo y cosas que tenían que ver con el libro que estaba escribiendo. Entonces digamos que es un homenaje a esta maravillosa ciudad y un poco también a la obra de Pessoa. No, yo creo que me va saliendo conforme voy escribiendo y es algo muy gracioso porque de pronto trato de tocar temas serios, no temas serios, pero digamos que escribo un cuento o una novela, empiezo a escribir una novela con un tema que pretendo que sea serio y de pronto me gana a veces el sarcasmo, la burla, la risa. Es un poco un reflejo de cómo soy yo realmente, así de pronto en las situaciones más complicadas puedo encontrar algo que sea gracioso. Y también creo que a mí me gusta mucho la literatura que tiene que ver con esto, con el humor. Por ejemplo, me gusta mucho Ibargüengoitia, que creo que no es tan celebrado como escritor, como uno de los grandes escritores mexicanos, precisamente porque una buena base de su obra está sustentada en el humor. Me gusta mucho Chesterton, por ejemplo, me parece un maestro. Y es un poco lo que a mí me gusta, evidentemente, con otros alcances, pero sí me gusta mucho introducir el humor, la broma, el chiste. Básicamente creo que los temas. De hecho, mis libros, los libros que he publicado para niños, en realidad son para todo público. Pero básicamente en cuestión de estructuras, en cuestión de personajes, me parece que es básicamente lo mismo. Yo trato de que mis libros le puedan interesar a todo público. He tenido la suerte de que las editoriales para niños se acercan a mí y me piden textos, pero creo que este libro, por ejemplo, el de Desde los ojos de un fantasma, lo puede disfrutar perfectamente un adulto. No creo que haya diferencias entre lo que puedes decir en uno y otro. Incluso, y ese es un problema que de pronto me encuentro en las editoriales, creo que los niños pueden entender estructuras mucho más complicadas. De pronto, si yo me planteara escribir un texto para adultos, tendría que ser un texto mucho más sencillo de los que escribo cuando escribo para niños, porque me parece que los niños están en otra
en otra dinámica. Entonces digamos que otra de las diferencias sería que para los niños tendría que buscar retos más importantes para el lector, y para el público adulto algo mucho más sencillo. Son básicamente los problemas que tenemos todos, es igual, el tema básicamente es el mismo, el asunto es cómo lo planteas. A ellos les gustan mucho, por ejemplo, las historias de terror. Eso es algo que yo me fijo, por ejemplo, en las ferias, y enloquecen por el terror. Son lectores que buscan mucho el humor también. Un libro de literatura infantil debe contener alguna dosis de humor, porque es algo que los niños disfrutan mucho, pero básicamente tendría que ver la forma en que se afronta, porque también tienes que, por ejemplo, el tema de la migración, el tema de la muerte, el tema de la crisis, que es un tema que yo tomo en este libro, pues ellos lo están viviendo y lo están sufriendo. Entonces también se les puede perfectamente hablar de todos estos temas, que son los temas que también preocupan a los adultos, y el único problema es encontrar la forma para que un libro pueda funcionar y los lectores lo disfruten y la pasen bien, o reflexionen a la hora de estarlo leyendo. Yo escribo a partir de una imagen. Básicamente veo algo que me gusta, o siento una sensación, un olor, algo así, y a partir de ahí empiezo a construir. La veo hoy, digamos, pero me atrapa dentro de un mes, digamos. Hago una pequeña nota de eso y empiezo a construir poco a poco. Y luego pues ya me suelto escribiendo. Regularmente escribo unas 20-25 páginas para ver si la semilla de esa imagen funciona en esas páginas. Las dejo descansar tantito, a cabo de una semana o 15 días vuelvo a ellas. Si veo que funcionan, si me interesa, si me seduce lo que está ahí, pues ya continúo, digamos, como en una segunda parte. Trabajo unos 4 meses, no constantemente. Muchos de mis amigos muchos escritores dicen que es algo maravilloso el sentarse ahí a trabajar. Yo no lo disfruto, me cuesta mucho trabajo, pero una vez que ya está, cuando voy releyendo lo que ya se trabajó, es cuando empiezo a sentirme bien. Escribo otro buen pedazo de la novela, la vuelvo a dejar descansar un tiempo, la retomo ya para llegar al final. No suelo corregir mucho, lo voy digamos corrigiendo a la hora que lo voy escribiendo. Termino ya el grueso de la novela, pues la mando a la editorial y me olvido de ella, porque luego el problema es cuando relees lo que escribes, es otra cosa que no disfruto mucho. Entonces básicamente ese es mi proceso de escribir. Escribo diariamente, trato de escribir diariamente, trato de escribir por lo menos unas 500 palabras. Yo prefiero la media mañana, digamos entre las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, son mis mejores horas de trabajo. Saco al perro a pasear cuando me canso, y cuando lo estoy paseando voy pensando un poco en lo que escribo y regreso a darle un último jaloncito. Pues yo le recomendaría que leyera, por ejemplo, o que observara libros ilustrados al principio, que son libros que enganchan muchísimo. Me gusta mucho, por ejemplo, Sean Tan. Y luego, pues sí, le diría que leyera los clásicos, por ejemplo, a Julio Verne. Me gusta mucho, por ejemplo, lo que se está haciendo en Inglaterra, por ejemplo, con Philip Pullman. Me parece que es un autor interesantísimo. Y hay otro Philip, no tan famoso, Philip Ardagh, que escribe unas cosas de humor negro muy, muy interesantes. También lo disfrutan niños y adultos. Y bueno, ya en la cuestión nacional, ya hay autores muy interesantes, por ejemplo, Tonio Malpica, Mónica Broson, Jaime Alfonso Sandoval, Pancho Hinojosa, que es como, digamos, el precursor de la nueva literatura infantil mexicana, digamos que con La peor señora del mundo, que sería un libro bastante recomendable, se inicia una primera parte de la nueva literatura infantil mexicana. Entonces me parece que sería otro libro que tendría que leer este hipotético lector.